Bueno, y tenemos el gusto de recibir al doctor Adolfo Rubinstein. Es como ustedes vieron recién en su presentación, un gran sanitarista que además tiene un conocimiento muy preciso de la situación del Estado porque estuvo al frente de la salud pública hasta hace pocos meses. Adolfo, muchas gracias porque estés acá. Sé que estás muy demandado, así que valoro mucho tu tiempo. No, muchas gracias, Carlos, por invitarme. Te quiero mostrar un tape del presidente de México. A ver qué impresión te causa y a partir de ahí arrancaríamos acerca de qué tenemos que hacer frente a este problema. Okay. No apanicarnos. Vamos hacia adelante y no dejen de salir. Todavía estamos en la primera fase. Ya nosotros, yo les voy a decir cuándo no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardarnos. Esto es un delirio. Esto es de hoy, de ayer. La primera reflexión, no había visto este video, había leído sobre él. La primera reflexión es que este paternalismo que vos mencionaste, esta condescendencia, esta visión populista, no tiene ningún signo político. Yo diría que es la misma que tienen probablemente los populismos de derecha, como en la región Trump y Bolsonaro, o Boris Johnson, o Orbán en Hungría. Yo creo que son, digamos, el mismo tipo de mensaje. Peligroso, porque, digamos, probablemente de ahí no haya solución de continuidad con un mensaje que después promueva la vigilancia totalitaria, en este dilema de Harari que también vos mencionaste al inicio del programa, entre, digamos, empoderamiento ciudadano y darle la responsabilidad al ciudadano para que, obviamente, cumpla con responsabilidad, solidaridad, conciencia estas medidas, o la vigilancia totalitaria. Yo creo que no va a haber solución de continuidad. El próximo mensaje, tanto de López Obrador de izquierda como de Bolsonaro de derecha, va a ser la vigilancia totalitaria. Porque además van a encontrar una excusa perfecta para poder hacerlo. Porque cuando el dilema entre la salud pública y las libertades individuales, la gente con mucho miedo, sobre todo en un escenario de pandemia como este, se inclina por digamos, la vigilancia, el poder del Estado, pero ya para avanzar sobre esas libertades, digamos, de alguna manera resigna, digamos, muchas de estas cosas en pos de la defensa de la salud pública. Yo creo que eso es un mensaje peligroso. ¿Por qué no nos explicás desde tu especialidad, que es el sanitarismo, el estudio de los sistemas de salud pública, qué es lo que estamos haciendo en este momento con estas medidas de distanciamiento social? ¿Cuáles son las potencialidades que tienen, hasta dónde ayudan y cuáles son los límites, digamos, las ilusiones que no nos tenemos que hacer? En primer lugar, creo que es importante que te diga que hay un enorme marco de incertidumbre. Lo dijo Harari, lo decía yo ayer. En realidad esto es una suerte de experimento social a gran escala en el mundo, donde somos todos conejillos de indias. Y esto es lo que está pasando. Esto es una situación inédita que no ha ocurrido nunca. Se están tomando distintas medidas, pero digamos, dentro de este experimento social nosotros podemos empezar a visualizar aquellos países que pareciera que están bien encaminados con las cosas que hicieron, de aquellos países que claramente no han hecho las cosas bien o las han hecho a destiempo y mal y tarde. Y acá es donde vemos digamos, la divisoria de aguas entre los países orientales, empezando por China, que fue el epicentro del problema hasta hace un mes o menos, donde tomaron medidas muy drásticas, pero que aparentemente, digamos, han sido razonablemente exitosas hasta ahora. Por supuesto que la historia todavía no ha terminado. Pero fíjate que el 23 de enero cerraron Wuhan y varias ciudades de la provincia de Hubei,
y los casos comenzaron a disminuir al día siguiente. Los casos reales, ¿verdad? Pero los casos confirmados a los 10, 12 días. Y desde entonces siguen bajando y todavía no ha habido un rebrote, aun cuando ya desde hace 3, 4 días que están relajando las medidas, la gente está volviendo, digamos, al trabajo, están relajando las medidas de cuarentena obligatoria, forzada, etcétera. Fíjate por el otro, y lo mismo pasó en Taiwán, Singapur, Hong Kong, que por supuesto tenían la memoria de lo que había sido la epidemia del SARS hace 15 años y rápidamente actuaron. Pero aún Corea, que se llenó de casos, tiene como 10.000 casos, también medidas que tomó, que no fueron tampoco medidas tan coercitivas, sino que apelaron sobre todo al empoderamiento ciudadano, más recursos enormes tecnológicos, con aplicaciones en los celulares, con toda la tecnología que hoy dispone Corea, también frenaron la epidemia y parecieran haberla contenido. Eso tiene que ver, ¿cuánto tiene que ver con ese éxito? Primero, las características del sistema de salud de esos países y dentro de esas características el nivel de testeos que están dispuestos a hacer o que pueden hacer. Mira, yo creo que obviamente tienen que ver con el sistema de salud, pero no te diría que la influencia es contundente del sistema de salud en el éxito de estas medidas, sino mucho más el empoderamiento ciudadano, la conciencia social y toda la cosa que vos también mencionaste de las culturas orientales en cuanto a privilegiar el derecho colectivo por sobre el derecho individual. Y ahí no hay tutía. Y no es solo el régimen político o el contexto sociopolítico. Digamos, por supuesto que el sistema de salud tiene que ver en Corea probablemente, pero tampoco es, creo yo, determinante. Como así tampoco, cuando estamos hablando de Italia, Francia, Alemania, tampoco estamos hablando de sistemas de salud subdesarrollados, todo lo contrario, o España, son sistemas de salud robustos, algunos que han sido de los mejores considerados de los mejores en el mundo. Por eso yo creo que acá la respuesta a esta crisis, a esta epidemia, depende mucho más de la conciencia ciudadana que de los sistemas de salud. Ahora, si las medidas no se cumplen, y ahora vamos a ver las distintas gradaciones, ahí es donde la respuesta del sistema de salud no alcanza en ningún escenario. Entonces, las medidas son diversas. Tenés medidas que, por ejemplo, en los países europeos tuvieron muchísimas vacilaciones iniciales, marchas, contramarchas. Italia es un claro ejemplo. El otro día leí un artículo que sale en el New York Times sobre, describiendo la situación de Italia desde el día 1 hasta ahora. Y vos no lo podés creer. ¿Por qué? A ver, ¿qué hicieron mal? Todo. O sea, no hicieron nada bien. Desde como decía, empieza la nota del New York Times diciendo que el presidente del gobierno de Lombardía, en un video diciendo que cuando ya había, centenares de casos, diciendo que sigamos haciendo la vida normal, igual que lo que dijo recién López Obrador, tomando un gin tonic, un Ahí Campari. también son populistas en el norte de Italia. Claro, por eso, es el populismo, de derecha, de izquierda, no importa, es el populismo. Entonces, vos lo veías y creo que a la semana, no sé si el presidente del gobierno o del partido tuvo coronavirus, tuvieron después yendo y viniendo respecto a las medidas que tenían que tomar, entonces tomaban una, volvían para atrás, tomaban otra, hasta que finalmente hicieron el cierre de Italia ya con 15 a 20.000 casos. Ahí ya es imposible cualquier estrategia de contención y mitigación. O sea, compara con la Argentina. La Argentina, más allá de que también tuvimos un periodo, algunas semanas de titubeos y vacilaciones, la verdad es que en el momento que el presidente se puso al frente de esto, y yo creo que fue, realmente muy importante por la señal política que dio, porque no es común que uno escuche en cadena nacional a un presidente hablar de salud pública, yo nunca lo había escuchado en mi vida. Me parece que eso, concitó la alarma, la preocupación, pero sobre todo la concientización de toda la sociedad, de todos los ciudadanos, y más con lo que ha venido ocurriendo después, la convocatoria a la oposición, a los sectores políticos, y yo creo que hay un cerrado apoyo en este momento al presidente porque estamos en una situación crítica, es una cuestión de Estado, ni siquiera ya es una cuestión sanitaria sola. ¿Cuántos casos hay? ¿Cuánto se testea? ¿Cuánto sabemos de lo que está pasando? Mira, los casos confirmados a hoy entiendo que son 301, creo.
Por supuesto que estos no son los casos reales. Por ejemplo, el día que se cerró Wuhan, el 23 de enero, había 400 casos confirmados, pero cuando se hizo el análisis retrospectivo, en realidad había 2.500. O sea que lo más probable es que haya 5 veces más casos. Por decir una cifra, por supuesto que no lo tenemos, Sí. por varias razones. Por un lado, porque todavía existe cierto delay en el testeo. Digamos, recién ahora empezó a descentralizarse el testeo, digamos, en algunos centros del interior del país, o de la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Y todavía, por supuesto, que no conocemos los casos que están circulando. Probablemente ya esté circulando el virus. Porque están en periodo de incubación o porque, como sucede con aproximadamente un 30% por lo menos de casos, si no más, son o asintomáticos o son irreconocibles. Entonces, pero contagian menos, pero contagian. Entonces, todavía no conocemos. De aquí a 2 semanas probablemente ya tengamos un panorama más claro del número de casos y cuál es la progresión, cuál es la trayectoria de esos casos. ¿Por qué no planteas tus hipótesis respecto de lo que va a pasar? Según qué condiciones, ¿no? Yo creo que las medidas que se tomaron son correctas, son acertadas, son durísimas socialmente. Y fueron oportunas. ¿Vos Y creés fueron, que agarramos sí. el problema a tiempo? Sí, yo creo que sí. Sí, y yo creo que es muy valorable eso. Sí, porque no es fácil tomar una decisión como esta, por todo lo que vos decías. Los gobernadores, la situación de retracción de la producción, el consumo, la inversión, lo que pasó en China, etcétera, claramente, y el escenario de recesión que tenemos, claramente es un impacto fuertísimo sobre el aumento de la pobreza, el desempleo, en fin, muchísimas cuestiones macroeconómicas que ya teníamos bastante mal y que se van a empeorar. Pero sí creo que se tomó una decisión valiente. Y en ese sentido, claramente tiene el apoyo de todos. Entonces, las medidas se tomaron correctamente y a tiempo. Sí. Supongamos que seguimos en esa línea. ¿Qué imaginás que...? De nuevo, dentro de un enorme marco de Sí, de incertidumbre. incertidumbre, sí, no Ya, sabemos cómo va a ser. Nadie tiene la bola de Sí. cristal con esto. Pero veamos lo que pasó en China, lo que pasó en Corea, lo que pasó en los países que les ha ido razonablemente bien. Bueno, yo pienso que si nosotros agarramos estas medidas de supresión, porque ya no es mitigación, son medidas muy drásticas, no tan drásticas como China, porque hay que estar en China para esas medidas, pero digamos medidas muy drásticas, nosotros estamos empezando a agarrar esa famosa curva desde menos número de casos. Con lo cual, aun cuando todavía exista progresión geométrica durante unos días más y el tiempo de duplicación, digamos, por el coeficiente de reproducción que tiene este virus, es de 3 y 4 días. Es decir, cada 3 o 4 días se duplica el número de casos. Esto librado a su evolución natural, si no haces nada. Si no haces en estas nada. medidas de... No, con estas medidas Correcto. uno espera que, más allá de algunos días, pues todavía tenemos casos que en realidad se contagiaron hace 10, 15 Sí. días antes de que se tomaran estas medidas, o sea que durante algunos días por ahí tenemos más, aunque hoy tuvimos 36, ayer 40, la verdad que vamos a ver cómo es la progresión, pero nada, es algo para tener en cuenta. En principio uno esperaría que tengamos algunos días más de progresión geométrica y después la cosa se empiece a aplanar un poco. ¿Cuál es el sentido de esto? Sí. Yo no sé cuánto va a durar esta cuarentena. Digo esta porque no sé si va a ser la única. Esta cuarentena probablemente, ya lo dijo el presidente, y lo que se está viendo con las proyecciones, probablemente se prolongue un poco más. 1 semana, 2 semanas más. Pero no va a durar meses esta cuarentena. O sea, hasta mediados de abril. Ponele, hasta mediados de abril, que es lo que están haciendo en muchos países europeos. Correcto. Después de Semana Santa. Y después se va a ver, vamos a ver en estas próximas 3, 4 semanas qué es lo que pasa con el número de casos, cuál es la trayectoria. ¿Lo mejor qué sería? Lo mejor sería... Lo peor sería duplicación cada 3 días. Eso sería catastrófico. Muy bien. Ahora vamos a lo mejor. Hoy tenemos 300 casos. Si fuéramos a una tasa de duplicación cada 3 días, 3, 4 días, tendríamos en un mes 156.000 casos. En un mes. Así que imagínate, en mayo, junio, cuando se podría esperar el pico, tendríamos millones de casos. Millones de casos. Con miles de muertes. Con miles de muertes. Cientos de miles. Cientos de miles de muertes. Cientos de miles. Entonces, lo que ahora Eso sería lo peor, sin hacer nada. Escenario Muy catastrófico. Bien. Las medidas cada día, hay estudios que lo que están viendo es que cada día que se retrasan estas medidas drásticas, hay un 40% más de casos.
cada día. Por eso la oportunidad es muy importante. Muy importante haberlo tomado ahora. Entonces, si nosotros logramos comenzar a, digamos, a aplanar un poco esa curva, lo que estamos haciendo es, primero, digamos, dar más tiempo, como ya se viene diciendo, a los servicios de salud a acomodarse, que no vengan todos juntos los casos. Porque uno espera que entre un 40 y un 60% de la humanidad esté expuesta a este virus en un plazo de 3 años. ¿Cómo es la gripe? Pero si eso vos lo acortás a 3, 4 meses, está frito. Ese es el problema. Entonces, de lo que se trata acá es de tratar de que las cosas vayan mucho más lentas. ¿Cómo está el sistema de salud frente a eso? Supongamos que hacemos todo bien. Igual el sistema de salud se va a desbordar, digamos, no está preparado para esta escala de fenómenos. No, ningún sistema de salud está en el mundo. En el mundo, en Muy ningún bien. lado. Fíjate Estados Unidos los problemas que está teniendo. Estados Unidos, el sistema de salud probablemente en cuanto a capacidad hospitalaria más sofisticado del mundo. Ya no sabe, ya está teniendo serios problemas. O sea que yo te diría que ningún sistema está preparado. El nuestro tiene algunas fortalezas, si vos querés, y muchas debilidades. O sea, Enumeralas. mira, tenemos en cuanto a camas hospitalarias, digamos, yo te estoy hablando de los relevamientos generales que tiene el Ministerio de Salud. Después hay que ver los detalles, ¿verdad? Nos tenemos aproximadamente 160.000 camas. Eso es lo que figura en los registros del Ministerio. Más o menos 50% en el sector público, 50% en el sector privado. Por supuesto que la mayoría se concentra en las grandes áreas metropolitanas, principalmente la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Tampoco, no sabemos a ciencia cierta cuántas de esas 160.000 camas están operativas. Eso no lo conocemos. Se supone que se está haciendo ahora un relevamiento de la infraestructura y la capacidad instalada. Esa área es además donde suponemos que va a estar la mayor concentración de Y enfermos. más o menos un 15% más o menos un 15% de todos los casos van a requerir cuidados hospitalarios porque van a tener complicaciones, sobre todo pulmonares. Entonces, 15% y un 5% va a requerir cuidados críticos, terapia intensiva. Y la mitad de estos, ya equipamiento mucho más complejo como respiradores, etc. Ahora, esas 160.000 camas, suponemos que hoy están casi todas ocupadas seguramente. Y las tasas de ocupación, no sé exactamente cuál es la tasa, pero sí, 70% como mínimo. ¿Qué va a pasar con esa gente que hoy demanda por otras enfermedades, por cirugías, por otro tipo de patología, usar el hospital? Excelente tu pregunta, porque en realidad si la cosa colapsa, no solamente se van a morir los que tienen coronavirus, se van a morir los que tienen otras patologías críticas, un infarto o una ACV o cualquier otra patología, cáncer, porque no va a haber recursos para poder atenderlos. Entonces, ese es el problema del colapso del sistema de salud. Entonces, de lo que se trata es de reacomodar las cosas. Por un lado, desde la demanda, tratar de lograr, con las medidas de restricción severas, tratar de amesetar esa curva. O sea, vos lo que estás diciendo, que todas las medidas drásticas que se están tomando ahora de comportamiento social tienden a, por lo menos, a retrasar ese colapso eventual. A retrasar, hacerlo el más... desborde del sistema de salud. Hacerlo más duradero a lo largo del tiempo. Dijiste, salas de terapia intensiva y respiradores. Y hay, de nuevo, de acuerdo a los relevamientos del Ministerio de Salud, lo que figura en los informes que tiene el Ministerio de Salud, pero supongo que tanto ahora el Ministerio como la Sociedad de Terapia Intensiva, etcétera, están haciendo nuevos relevamientos, hay aproximadamente 8.000 camas de terapia intensiva de adultos, porque los chicos en general... A nivel nacional. A nivel nacional. Pero de nuevo, ¿cuántas de estas son operativas? O sea, ¿están listas para admitir un paciente? No sabemos. Sabemos que la tasa de ocupación es altísima. Y también no sabemos cuántos respiradores, por ejemplo. Uno diría, tendría que haber un respirador por lo menos cada 2 o 3 camas. Pero ¿cuál es? Entonces uno esperaría tener 2 a 3.000 respiradores. Pero no sabemos cuál es el número de respiradores. Entonces, toda esta capacidad instalada, esta infraestructura, es lo que tenemos que saber para poder readecuarlo. Así como se están comprando respiradores, se están habilitando camas de terapia intensiva, también se están, por supuesto, reprogramando aquellas cosas que no son urgentes. Cirugías programadas o procedimientos o prácticas que todo eso se va a suprimir por un tiempo. Todo eso se va a suprimir por un tiempo. Supongamos a alguien que está grave hoy, ¿no? Que
tiene síntomas y que esos síntomas ya se... ¿Qué se hace con esa persona? Con coronavirus. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, esa persona tiene que estar internada. Y por supuesto hay que evaluar, digamos, si necesita estar internada en una unidad de cuidados críticos, en una terapia intensiva, y si necesita respirador. La mortalidad es muy alta en esos pacientes. ¿Medicamentos para eso? No hay todavía, digamos, no hay ningún medicamento antiviral que haya sido probado y que haya demostrado que es seguro y es eficaz claramente. Por supuesto que están ahí dando vueltas varios. Se están haciendo ensayos clínicos con algunas Remdesivir y con algunas combinaciones y con esta famosa hora de hidroxicloroquina con... ¿Que eso es contra la malaria? Este es un medicamento que se da contra la malaria y contra algunas enfermedades inmunológicas, el lupus, por ejemplo, en combinación con un antibiótico. Sería fantástico porque realmente son dos drogas comunes que son genéricos, o sea, ni siquiera son drogas costosas. Pero bueno, por ahora yo leí un trabajo que ha sido publicado hace 2 días, que no es un ensayo clínico, en fin, con algunas debilidades y con resultados intermedios. Dice, bueno, baja la carga viral. Habría que ver esto, digamos, hay que ser muy cuidadoso, muy responsable para no vender fruta ni pescado podrido, porque el tema es ese, y menos que un presidente como Trump, digamos, diga que esta es la solución. Yo creo que eso es cuestionable, sobre todo porque está la Bolsonaro dijo lo mismo, sí. Bueno, por eso me parece muy cuestionable. Así que no hay antivirales, hoy no hay, ojalá los haya dentro de una semana. Tampoco hay vacuna, y la vacuna, digamos, no va a estar hasta dentro, en el mejor de los casos va a estar a fin de año. No creo que esté antes, y lo más probable es que esté el año próximo. ¿Qué ves vos? Pero espera, hasta la vacuna, hasta que llegue, tengamos una solución, esta estrategia de supresión, digamos, medidas muy drásticas, esta cuarentena forzada con cierre total, 3, 4 semanas, abrimos un poquito, vemos qué pasa, tal vez en algunos lugares haya que cerrarla de nuevo, tal vez haya que cerrarla del todo, después se abrirá de nuevo, y así vamos a tener rebrotes probablemente, pero lo importante acá es ese coeficiente R, ese número que hoy está en más o menos 2.4, 2.5. Explica bien a qué te estás refiriendo. El R es, por cada persona infectada, ¿a cuántos podés contagiar? En promedio, vos podés contagiar a 2,5 personas. Obviamente es un cálculo, es como si 2 personas contagiaran a 5. Por supuesto, esto depende de la densidad, digamos, no es lo mismo si estás en un lugar con muchísimo hacinado, vos lo comentaste, la tasa de contagiosidad es más alta, o aparentemente en climas húmedos en el verano es un poco más baja. Compara esto con la gripe común, para que tengamos una idea. Es mucho más contagiosa y aparentemente más letal, varias veces más letal que la gripe común. ¿Y el nivel de contagio? El nivel de contagio... 2,5 vos decís en este caso. Sí, es mucho mayor que la gripe, mucho mayor que la gripe. Siempre cuando es más de uno, quiere decir que eso se puede propagar y crecer. Claro. Cuanto más es ese número, más rápido crece. Por ejemplo, sarampión es extremadamente contagiosa, porque el virus circula en el aire, inclusive. Entonces ahí tenés no circula en el aire. Entre 10 y 15, aparentemente no. O sea, estaría en las superficies. En las superficies. Por eso tan importante la higiene, etc. Exactamente, pero el sarampión el R es entre 10 y 15. Entonces, lo que esto es 2,5, el sarampión es entre 10 y 15. Más o menos. Entonces, ahora, si vos lo podés bajar con estas medidas, el objetivo es bajar ese índice de contagiosidad a menos de 1. Se estima que en Wuhan, con las medidas que tomaron, lo bajaron de 3 y pico al principio, porque estaba muy concentrado todo, de 3 y pico a creo que 0.4, algo así. O sea, casi 10 veces. Entonces, nada, y hoy casi no tenés casos nuevos en Wuhan, después de 3, 4 días que han abierto todo, hace semanas. ¿Cómo ves la plasticidad del sistema de salud, sobre todo de prepagas, obras sociales, etcétera, para habilitar, por ejemplo, consultas online, que no son habituales? Un punto más antes de responder de esto. El problema las sombras que yo le veo al sistema de salud nuestro es la organización federal. A ver. En algunas cosas la organización federal es una gran ventaja, pero en estos, cuando vos tenés que tomar medidas drásticas de estas características, puede ser una flor de desventaja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires que en una provincia del norte.
particularmente el sistema de salud pública, pero yo diría todo el sistema de salud. Con lo cual, existen estas disparidades sanitarias que existen desde siempre en nuestro sistema de salud, en estos casos se pueden agudizar mucho más. Eso es un flor de problema. Y por supuesto la otra es cierto déficit que tenemos de recursos humanos calificados, de intensivistas, de algunas especialidades críticas, de enfermería, de terapia intensiva. Pero bueno, eso es algo que hay que trabajar, hay que ser creativo, tenemos un buen número de médicos, entonces habrá que reentrenar a muchos médicos. Eso se está haciendo, supongo, en muchos lugares, ¿no? Se va a empezar a hacer seguramente de manera urgente. Digamos, médicos que no están especializados en este tipo de tratamiento, enfermeros, etcétera, que hay que volver se a readaptarán. reperfilar todos los trabajadores de la salud. El otro tema, también antes de contestar tu pregunta que no quiero dejar, es cómo protegés a los trabajadores de la salud. Vos sabés que un 10% de los infectados en España son trabajadores de la salud, un 10%, y en Italia más o menos, con mucha mortalidad, porque están absolutamente más expuestos que el resto, o sea, están todo el día expuestos. Y el equipamiento no es tan sencillo, no es que, o sea, hay que conseguir equipamiento especial. Entonces ahí yo te diría que es un tema muy crítico también, cómo protegés a los trabajadores. Que son el recurso fundamental para poder mantener, digamos, el sistema en pie y que no colapse. Porque además, más allá de que, digamos, si vos tenés muchos trabajadores de la salud fuera en boxes por enfermedad, bueno, perdés recursos calificados. Y después para contestar... ¿Vos crees que se está realizando un entrenamiento, una concientización en este campo? En todos lados. Mira, mi mujer es terapista intensiva, Sí. es pediátrica del Garrahan, así que están permanentes. ¿Y qué te cuenta? Y está yendo al hospital todos los días. Y está todo el día con ese tema, con todo el personal, digamos, con todos los médicos, con todos los trabajadores en el Garrahan, trabajando en cuáles son las medidas que hay que tomar, digamos, para poder prepararse para esta situación. Y eso lo están haciendo en todos los hospitales del país. El sistema de consultas del que yo te hablaba. Mira, claramente hoy es la herramienta, es una herramienta fundamental. Y lo digo por las horas de las prepagas, esas consultas tienen que pagarse. Porque yo no, digo, en algunos casos, y yo estaba escuchando consultas de salud mental, por ejemplo, que algunas obras sociales no las pagan. Y la salud mental es un serio problema que hay que vigilar en situaciones de cuarentena como estas. Entonces, acá hay que ser... ¿A qué te referís? ¿Por qué? Bueno, porque obviamente estas situaciones de encierro... Generan tensiones especiales. Generan muchas tensiones, generan conflictos. Cuando vos tenés que convivir con, digamos, tu familia, uno no convive las 24 horas del día. Entonces, estas situaciones por ahí generan, digamos, emergentes que hay que saber manejar. Y así como estas consultas online tienen que ser pagadas por las obras sociales y las prepagas, y también el Estado, lo mismo tiene que ocurrir con las consultas de salud mental, por ejemplo. Adolfo, muchísimas gracias. No, por favor. Fuiste muy claro y bueno, la última pregunta que te quiero hacer como de síntesis, ¿cuánto hay que alarmar como para que las medidas de autocontrol, digamos, se cumplan y cuánto no hay que alarmar para que la gente no tome decisiones incorrectas? Yo creo que a mí me parece que se está apelando y me parece muy sano en este dilema de Harari al empoderamiento de los ciudadanos, a la responsabilidad no solo individual, sino a la responsabilidad como colectivo social. Y me parece que eso está ocurriendo. Yo no sé, pero entiendo que salvo las situaciones que hay que resolver en nichos del conurbano, Sí. Claramente esa situación hay que tener medidas especiales, no podemos tener la misma receta. Sí me parece que hay mucha conciencia y que ha ido creciendo esa conciencia. Y yo creo que ese tiene que ser el mejor recurso, puede ser más sostenible. Yo no creo demasiado en esa vigilancia totalitaria y en la cosa punitiva. Entiendo que obviamente tiene que existir, no quiero decir que no, pero no haría de eso, digamos, una religión. Eso para mí es muy peligroso para el futuro, para el mundo que vamos a tener, como dice Harari, después del coronavirus. Como siempre, la política en todo. Gracias, Adolfo. Vamos a un Gracias, corte Carlos. y vamos a seguir hablando, por supuesto, de todo este problema después del corte, ahora desde el punto de vista de la economía con Ernesto Lladró.
podés tener una